Aquí también hay unos resultados muy interesantes. Esta pregunta se hizo de la misma manera. Esto era una pregunta que había que decir si estabas o no de acuerdo con esa afirmación. Y se hizo de la misma manera en la previa que en la sumativa. Y es muy curioso porque hay afirmaciones que hay un cambio radical y otras afirmaciones que permanecen igual. Y esto a nosotros nos ha encantado porque refleja perfectamente lo que se ha hecho en la exposición y lo que no se ha hecho. Por ejemplo, hay un cambio radical en que España ha tenido hasta ahora poca relación con Oriente, ¿os acordáis? Luego voy a poner la de Filipinas para que veáis también... Ya hemos dicho que dedicamos un área entera a explicar esa parte. Entonces, aquí aparece el 69% y antes era el 38%. El doble de personas nos dice que sí, que España tenía relación con Filipinas, que está de acuerdo. O, por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo la influencia de Oriente en Occidente era inexistente, que la exposición, toda la primera parte redunda en esa información, también cambia radicalmente. Sin embargo, la influencia de Oriente en Occidente en la actualidad es sobre todo económica. El aspecto económico es el aspecto más olvidado en el conjunto de las exposiciones. No se dice que ni que sí ni que no. Igual que lo de los productos en general son de mala calidad aunque baratos. Que en su momento contemplamos hacer hincapié pero desde el punto de vista de los textos. Porque evidentemente los productos orientales que están en la exposición son de buena calidad. Pero en algún momento nos planteamos decir... comparar, ¿no? Decir algo parecido a comparar los productos de los chinos actuales con la porcelana, ¿sabes? Y decir, hoy puede ser malo, pero antes era lo mejor. No, algo parecido, lo descartamos porque no había espacio, porque se nos salía el discurso por lo que fuera. Al final no hemos incidido en ninguno de los dos temas, ni en el económico ni en la cuestión de la calidad, y no se ha producido ningún cambio. Lo cual me lleva a pensar que verdaderamente hace falta explicitar el mensaje si quieres que verdaderamente luego se refleje en un cambio en la percepción, ¿no? de ese mensaje. A mí me recuerda mucho lo que hace algunos años decía Minda Borum, que es una investigadora de público que trabaja en Los Ángeles, en California, que siempre decía, y ella es un poco la artífice del tema este de las ideas previas erróneas que hay que tratar en las exposiciones, siempre decía que si no se aboga directamente, si no se afronta directamente la idea previa errónea que tiene el visitante, no se consigue eliminar, porque uno es capaz de asimilar nueva información sobre una información que ya era errónea previamente. Entonces, esto lo demuestra perfectamente. Aquello que no se ha tocado mucho en la exposición ha permanecido más o menos igual. Lo que sí que se ha dado información ha cambiado, ¿no? Esto también, por defenderme un poco de las acusaciones de rigidismo de que me hace objeto Miguel Ángel en cuanto al discurso positivo, tiene que ver con todo esto. Estos resultados yo creo que son efectivamente resultados, son la consecuencia de tener muy claras las ideas que queríamos comunicar y de una redundancia en esas mismas ideas que son reflejadas cuando verdaderamente las sostienes durante todo el discurso expositivo. De manera que el público se confronte con ellas, no constantemente, sino cuando le da la gana. Porque la exposición es un mensaje en el espacio que el público visita como quiere. Entonces, esa reiteración no es un síntoma de pesadez en el diseño. Es simplemente, claro, es simplemente una posibilidad. Es asegurarnos de la posibilidad de que el público finalmente llegue a entender cuáles son las proposiciones fundamentales del mensaje de la exposición. Fijaros, esto es lo que pasó con Filipinas. Del 66,3% que señalaba a España como el país que podía tener más relación con Filipinas, pues se pasó al 90,8%, porque verdaderamente esto estaba en una parte de las... Estaba en varias, porque una vez más también estamos reiterando, estaba aquí, estaba en el Mantón, estaba cada vez que era posible. Ponemos de manifiesto esa relación. Es curioso porque también aumenta mucho Portugal, que también es otro de los países que más se menciona en esta zona. Esta fue muy curiosa, ¿os acordáis? ¿En qué medida cree usted que Oriente está presente en su vida cotidiana? En la evaluación previa tendríamos entre el bastante y el mucho un 26,3%. Lo veis, es la parte que está en rosa. Y en la evaluación sumativa, imaginaros, fijaros todo lo que aumenta, más del 50%. Es decir, después de ver la exposición, está mucho más que Oriente está muy presente en su vida. Esto es extraordinariamente importante, junto con los otros que ya hemos visto, en relación con esa reflexión que queríamos provocar. Con la idea de Museo Foro. ¿Os acordáis, no? Que era una de nuestras finalidades en origen, hace mucho tiempo, en la charla que hicimos Fernando y yo, pues, que decíamos que queríamos que la gente pensara justamente esto. ¿En qué medida está Oriente presente en tu vida? ¿Y es positivo o es negativo? ¿Qué imagen tienes de Oriente? ¿Quieres que Oriente te aporte cosas? ¿Piensas que lo puede hacer? Todas esas preguntas van siempre en el mismo sentido. La gente ha reflexionado sobre la presencia de Oriente en su vida y la ve positiva. Está a favor de incorporar pautas culturales
y elementos culturales orientales en su vida conscientemente, después de ver la exposición y después de aprender sobre ello. Ese era el objetivo, ¿cómo se llaman los objetivos morales? Que no sé cómo. Actitudinal fundamental de la exposición. Bueno, hasta ahora lo que hemos visto son ideas y cambio de actitudes, pero una parte importante de la exposición pretendía además que hubiera una comprensión de ideas más o menos complejas y que hubiera un aprendizaje significativo, ¿no?, en el público con respecto a algunas cuestiones. Y este es el primer dato que nos dice que eso seguramente se ha podido producir, porque, como os conté, medimos el tiempo que estaba la gente en la exposición. Y de media, la gente estuvo un poquito más de una hora en la exposición. Como mínimo estuvo 20 minutos, como máximo estuvo hasta 2 horas y 45 minutos alguna persona que estuvo. Y la velocidad media de recorrido fue 4 metros cuadrados y medio por minuto, que es una velocidad lentísima, teniendo en cuenta las características de la exposición. Es una velocidad lenta, pero suficiente para que hubiera tiempo, hubiera probabilidad de aprendizaje. Evidentemente, cuanto más lento vamos por una sala de exposición, más información estamos asimilando y más fácil es adquirir conocimiento. Esto es una ley que además se demuestra en todas las investigaciones que hay al respecto. O sea que este dato fue muy bueno. Le pedíamos a la gente que nos dijera una frase que describiera la exposición. Le dábamos un listado, todas esas frases que tenéis ahí, y le decíamos que nos dijera 3 frases. ¿Cuáles son las 3 frases que usted cree que definen mejor la idea principal de la exposición? Bueno, las 3 que tenéis en el centro, que están en rojo, son las que nosotros creemos, todas ellas, no es que ninguna sea completamente errónea. Porque efectivamente, efectivamente ninguna es completamente errónea. Las 3 del centro son las mejores. Bueno, en fin, la mejor es la 5. Muestra que Occidente siempre ha tenido una visión equivocada y mítica de Oriente. Esta es la que es más complicada de adquirir. Lo que pasa... Claro, porque comprende otras. O sea, la cuestión es que si comprendes la 5, es que también comprende la 4 y también comprende la 3. Como se demuestra además en el análisis de las cartelas en Miquetic, las personas que comprenden esa proposición tienen una comprensión completa de la exposición, claro, que ha reflexionado mientras va por la exposición, ha reflexionado sobre el mensaje general de la exposición. Y entonces ya ha dicho, vaya, o sea, no solamente me está proponiendo que piense ¿qué significado tiene Oriente para mí en la actualidad? Es que encima resulta que hasta ahora la visión que hemos tenido es falsa. Claro, es que cada una de las áreas nos muestra... Por eso es la mejor, además, porque conlleva las demás. Mujeres universitarias de mediana edad. Efectivamente, Sofía ha venido 21 veces a la exposición. No, y lo más interesante es las que eran peores a nuestro juicio, claro, que son las azules, que son las que menos gente elige, además. La última concretamente dice, nos ofrece un conjunto único de objetos de arte oriental, era justamente lo que no queríamos. Esto es justamente lo peor. Claro. No, pero bueno, también eso es la visión. Eso hubiera sido una visión tradicional de la exposición. Si alguien hubiese visitado nuestra exposición sin leer nada, hubiese cogido la última respuesta. O la penúltima. Bueno, enlazando, o sea, la última es solamente objetos y la penúltima es objetos más título. Todo lo demás conlleva comprensión, en diferentes grados. Yo creo que aquí hay que hacer una salvedad, y es que no estamos muy acostumbrados a ver evaluaciones de este tipo. Y entonces no sabemos hasta qué punto un visitante medio aprende en una exposición. Y yo, por los datos que tengo, os puedo decir que la cuarta parte de los visitantes de esta respuesta es un dato impresionante, de asimilación. Mira de otro modo, mira 47. Por lo menos para mi experiencia de evaluaciones. Mira de esta, la 47,6. Esa es la segunda, esa es la segunda mejor. Ese es el tema 2. O sea, el tema 1. El tema fundamental de la exposición principal es ese. La exposición relata las aportaciones e influencias en diferentes momentos. Eso es el tema principal de la exposición. Y el otro, el de ha tenido una visión equivocada y mítica de Oriente, es lo que hemos denominado o tema 2 o discurso secundario. Consideramos desde el comienzo que adquirir esta idea era muy complicado, porque es una metarreflexión sobre la primera. O sea, eso sí que conlleva, esta respuesta sí que conlleva haber reflexionado sobre todo lo que has visto, ¿no? Y pensar además en tu propia actitud. Eso sí que es llegar a cumplir la idea de Museoforo. La segunda respuesta conlleva una comprensión del discurso. Así que en general, efectivamente, como dice Eloisa, está muy bien. Está muy bien, sí. Hicimos pruebas
de comprensión. Le mostrábamos a las personas, tomamos dos cartelas que consideramos representativas, hicimos pruebas hasta qué punto la gente se había enterado de lo que se decía ahí y se había captado lo que dice Luis, ese mensaje principal, importante. Estas dos cartelas las cogimos porque esta unidad expositiva era muy buena porque la cartela Emiquetic estaba bastante bien dentro de todas las que había en el museo, y la otra, esta, sintetiza muy bien también, a partir de la cartela, lo que hemos denominado tema 1, ¿no? Cómo los occidentales tenían una visión de Occidente determinada, una reinterpretación del objeto occidental a la que se correspondía una visión diferente, una visión reinterpretada de Oriente. Perdona Luis, un momento. Aquí es muy importante comentar cómo se hacía la prueba. Sí. La gente se leía la cartela, se la dábamos, teníamos un chiringuito por aquí montado, entonces le dábamos la cartela después de ver la exposición, le decíamos dónde estaba para que se ubicara y le pedíamos que simplemente nos dijera lo que había leído, es decir, nos explicara lo que había leído. Entonces, en esa explicación espontánea de la gente tomábamos datos y analizábamos mediante un análisis de contenido dónde estaba, o sea, qué nos decía, ¿no? En realidad, lo que yo le di a Luisa fue respuestas tipo. Entonces, asignaban la respuesta a una de mis respuestas tipo, que podía ser como esas dos. Entonces, veías cómo en la medida en que se acercara más a alguna de mis respuestas tipo, las asignabas a una categoría de comprensión completa, menos completa y así. Quiero decir que hay una buena parte de comprensión porque solamente el 20% nos decía que no comprendía o daba muestras de no comprender porque lo que decía no era lo que decía la cartela, pero a partir de ahí había un 30% que comprendía la primera parte del texto, que era lo más fácil porque era lo más descriptivo, y la segunda parte del texto era comprendida por un 38%, aunque había un 11% que, digamos, le hemos llamado la comprensión completa, la comprensión verdaderamente más profunda del texto. Bueno, es que, vuelvo al anterior. Bueno, la comprensión completa aquí tiene mucho mérito, porque esta comprensión completa no está en la cartela. Claro, es un ejemplo. O sea, no, lo que ocurre es que las cartelas normales, que son el soporte fundamental del discurso positivo, del tema principal, lo que te cuentan es la visión que en cada momento tenía Occidente de ese objeto y en consecuencia de Oriente. Pero no te lleva a la reflexión de este objeto era diferente en Oriente. Ese es el tema 2. Así que la comprensión completa la tenían que asociar a una reflexión, a una reflexión que hubieran hecho antes.